Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Cristian Flores de la materia de Economía Actual de México y la Globalización de 10 a 11 de la mañana. Esta semana en el programa de Expertos y Dinero hablaron sobre el tema Entrega-Recepción 2021. El programa comenzó con el Dr. Román comentando una pequeña introducción acerca de lo que está sucediendo en los gobiernos, hablando sobre que los cambios de gobierno no se hacen de manera automática, sino que para esto se establecen comisiones y parámetros entre el comité de entrega-recepción de los que salen y de los que entran, llevando todo un procedimiento. Pasando a la primera cápsula con el licenciado Manuel Velázquez López en la columna de Oro y Poder con el tema de proceso de entrega y recepción, una historia llena de dificultades. Comentó que este proceso anteriormente no existía como tal, incluso se tenía la costumbre en el lenguaje del pueblo que cuando llegaba el último año de gobierno, pues se decía que era el año de Hidalgo, ya que era cuando los funcionarios, además de despedirse, se enganchaban lo que se iban a llevar. Sin embargo, comentando con la razón por la cual la entrega-recepción fue importante en esos años, era porque el partido hegemónico, que actualmente es conocido como PRI, no existía una transición del puesto a los sucesores, sino que se quedaba entre ellos, y es que nadie le tomaba la importancia suficiente para saber lo que pasaba. Fue hasta cuando la oposición empezó a tomar cargos públicos y verificó que las arcas municipales estaban vacías, las cuentas estaban mal hechas, mal planificadas, no había datos completos, todo esto afectando a la población debido a que los servidores se paralizaban y tenían que solicitar préstamos, pues había que reestructurar el plan de gobierno, entre otras cosas. Es ahí donde la oposición aprovechó esta falta de entrega-recepción para dejar cuentas claras y avanzar con el tema de la corrupción, pero pues al final ellos también terminaron cayendo de igual manera en estos vicios. Fue hasta por los años 2000 en donde comenzó a exigirse que se transparentaran las cuentas y que los ciudadanos tuvieran la información de qué era lo que pasaba con el dinero, a dónde se iba, si había robos. Y concluyendo dijo que hasta la actualidad sigue sin existir un marco legal que pues permita transparentar las cuentas por parte de los funcionarios. Como bien lo dice la frase, cuentas claras, amistades largas. Para la siguiente cápsula fue la licenciada Diana Zabaleta, comentando sobre cuáles son las obligaciones del servidor público entrante y las del servidor público saliente. Para esto, ella se basó en el dictamen de entrega-recepción del municipio de Puebla, comenzando por las obligaciones del servidor público saliente, que de acuerdo con el artículo 7 de este mismo dictamen, dice que este servidor tiene dos obligaciones principales. Número 1, debe solicitar por oficio mediante el enlace administrativo y homólogo al órgano interno de control la clave para el acta de entrega-recepción dentro de sus formatos y anexos, así como proporcionar lo que es su nombre completo, la fecha en la que está dejando el puesto, señalar su domicilio, datos de identificación oficial, pues esta información es la que se va a incluir en esta misma acta. Número 2. Debe de relacionar, ordenar, clasificar y ubicar de manera física y digital todos los documentos y recursos patrimoniales financieros que tenga a su disposición y que base lo que integra en el contenido y anexos. De acuerdo con el artículo 8, menciona cuáles son las obligaciones del servidor público entrante, teniendo dos puntos principales. Número 1. El servidor público entrante debe de proporcionarle al órgano interno de control de igual manera su nombre completo, su cargo, su domicilio, datos de identificación oficial, etc. Número 2. Debe de realizar la verificación y la validación. Este proceso, en donde se integra toda esta información en el acta administrativa de entrega-recepción, está dentro del plazo señalado en el artículo 23, en donde se menciona que al servidor público designado realizará el proceso de verificación y validación en un tiempo no mayor a 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente que se haya concluido esta misma acta. Como conclusión, ella menciona que determinar estas obligaciones tiene como principal objetivo establecer la adecuada administración, el manejo, la aplicación y el resguardo de los recursos económicos federales, estatales o principales dentro de la competencia del ayuntamiento, ya que esto se le otorga a la persona todos los tipos de recursos financieros, materiales, patrimoniales, humanos, así como también documentos y asuntos a su disposición y cualquier otra información que pueda ser generada dentro del ejercicio de sus funciones, sin dejar al lado
que también los testigos, el órgano interno de control, la auditoría superior y la comisión de ayuntamiento entrante y saliente deben de cumplir con ciertos requisitos y obligaciones para poder validar este proceso. Continuando, la licenciada Vanessa Juárez nos habló del acto de entrega-recepción. Inició comentando que es importante conocer que este es un acto legal y administrativo mediante el cual el ayuntamiento saliente entrega de forma ordenada, completa y oportuna todos los bienes inmuebles, estructuras, equipamientos de archivo, inventarios, almacenes, fondos y demás documentos e información relevante con los programas y presupuestos que se obtuvieron mediante esa administración, en este caso el Consejo Anterior entrante. Su importancia radica en que garantiza la continuidad y funcionamiento de la administración pública municipal y como práctica de transparencia y rendición de cuentas. Para esto se tienen alineamientos específicos que se encuentran en la ley que establece los procedimientos de entrega-recepción en los poderes públicos, ayuntamientos, autónomos y públicos, paraestatales de administración pública del Estado de Puebla, mencionando en el título segundo que los sujetos obligados a registrar el acta son todos aquellos servidores públicos, cualquiera que sea su nombramiento de elección. Estos deberán rendir un informe respecto a los asuntos a su cargo del Estado que guardan y la entrega de recursos que hayan tenido asignados para el ejercicio de sus atribuciones. ¿Quiénes intervienen en este proceso? El o la servidora pública saliente o el servidor público entrante, el ordenamiento jurídico poblano, 2 testigos de cada servidor, así como un representante del órgano interno de control, las comisiones que se nombran por los servidores públicos, tanto saliente como entrante. Y al final ella concluyó con que es importante que la ciudadanía tenga la certeza de qué instancias conforman este sistema estatal de anticorrupción, ya que estos son los vigilantes de estricto cumplimiento del marco jurídico que regula este proceso de entrega-recepción. Pasando a la última cápsula, el invitado especial fue el Dr. Salvador Sánchez Ruanova, quien nos platicó cuáles son los fundamentos constitucionales y legales aplicables a la entrega-recepción de los municipios del Estado de Puebla, partiendo desde la Carta Magna del artículo 108, que todos aquellos servidores públicos que tuvieron algún mandato tienen la obligación electoral de entregarlos. El artículo 6 es la obligación de transparentar los recursos públicos. El artículo 25 y 26 que señala la Rectoría del Estado, la Rectoría Nacional, el Plan Nacional, Estatal, Municipal desarrollado, en donde la fracción 2 señala qué fue lo que hicieron como servidor público, entregando las actuaciones al homólogo al servidor público entrante. El artículo 74, fracción sexta, cuentas públicas que debieron haberse presentado a más tardar el 30 de abril de cada año. Artículo 134, que los recursos públicos deberán aplicarse con eficacia, eficiencia, transparencia y honradez. El artículo 102 y posteriormente entrando en vigor el 2 de octubre señala que deberán tenerse 120 días hábiles posteriores para que el órgano interno de control publique los lineamientos sobre qué manera se va a realizar este proceso de entrega-recepción. El artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas señala las faltas administrativas y el artículo 50 con canetar directamente a hechos de corrupción cuando el servidor público de manera opaca filtra esta parte de la entrega-recepción de manera transparente, le pueden imputar faltas administrativas graves y hechos de corrupción que serán presentados ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada del Combate a la Corrupción. ¿Por qué es importante realizar una entrega-recepción de manera transparente? La realidad que hoy se vive es que las administraciones pasadas deciden llevarse los recursos porque los que ingresan son más corruptos, y es que con esta mentalidad llegan a tener graves problemas, y es por eso que llevando las cuentas claras no hay ningún motivo por el cual deber temer. Al contrario, si estás tranquilo realizando todo de manera correcta, pues no deberían de molestarte. Platicando con el Dr. Román nos comenta qué tan importante es esta relación a las cuentas públicas y hace mención a que muchos municipios que se derivan del Fortamun, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, no cuentan con exámenes de confianza, con registros para aportar armas de fuego, y entonces se meten en un gran problema en donde se desvían recursos haciendo responsables al presidente, a los secretarios, a los sindicatos, etc. En tanto no queda absuelta la cuenta pública, todos son culpables. Dejando el doctor Salvador una frase muy buena que es: la justicia tarda pero no olvida.
Finalmente nos comenta que para poder llevar a cabo una buena entrega-recepción debemos de tener una metodología, un orden, en el cual existe una gran responsabilidad y hay que prepararse para entrar como en cualquier otra cosa. Lo que debe de prevalecer son los controles internos. A mayor control interno, menor será el riesgo, siendo esta la mayor fortaleza de cualquier administración, y no solo en la pública, sino que también en la privada. Con esto concluyo mi participación en este podcast de acuerdo a lo visto en el programa de Expertos sin Dinero. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.